El Catatumbo sigue siendo noticia por los fuertes enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC que ponen en graves dificultades a comunidades campesinas en Tibú. Ana Milena, más de 250 familias abandonaron sus casas en busca de refugio. La situación es tan crítica que una mujer fue víctima de una mina antipersonal instalada muy cerca de la puerta de su casa. A esta hora los combates continúan y la gente sigue sufriendo las consecuencias. Vamos en vivo con Richard Quiñones para conocer la situación. Richard, ¿cómo están haciendo esas personas confinadas? Hola, muy buenas tardes. Una Navidad muy oscura han vivido los habitantes de la zona rural del municipio de Tibú. Lo último es que ellos han colocado banderas blancas fuera de sus viviendas para evitar ser blanco de los alzados en armas, el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Qué más ha pasado? Sobre esta principal transversal que va desde el municipio de Tibú hacia el municipio de Tarra fue abandonado un vehículo que se cree podría tener artefactos explosivos. Las autoridades también investigan un posible ataque contra la infraestructura de comunicaciones porque no tienen ni electricidad ni señal en este momento. Las condiciones son muy adversas para los habitantes de la zona. Nos hablan de patrullajes de estos grupos guerrilleros en estos puntos, en estas principales zonas de acceso. ¿Qué está pasando? Quienes vivían o viven en la plena carretera pueden salir de la zona, pero quienes están hacia la parte más rural no han podido tener acceso. Como usted bien lo decía, son más de 250 las personas que han salido en calidad de desplazados, más de 40 a la ciudad de Cúcuta, otros al casco urbano del municipio de Tibú. Pero mientras tanto, lo que están pidiendo es que cese estas confrontaciones. Todo esto ocurre mientras hay drones sobrevolando la zona y hay riesgo de ataques con artefactos explosivos. La Gabarra y el sector de Palmeras en el kilómetro 16 en zona rural de Tibú tiene 48 horas bajo fuego. El ELN y las FARC se han enfrentado por el dominio del territorio. 250 desplazados, según ACNUR y la Defensoría del Pueblo, tienen en alerta a las instituciones. Quienes están en la zona viven bajo el miedo. Unas 150 vi yo por ahí, entre mujeres embarazadas, mamitas recién paridas, niños, muchos niños pequeños. Entonces, el presidente de la Junta también estaba ahí liderando, él también tuvo que salir porque estaban desde temprano confinados en la escuela del kilómetro 16. Pues esperar hoy a ver qué más gente llega desplazada. Todavía el camión, un carro que está atravesado en la vía, no lo han podido quitar. Las confrontaciones dejan 2 heridos, 167 personas desplazadas que conforman 64 núcleos familiares. Llegaron a un colegio en zona rural de Tibú. La sede de la alcaldía de este municipio también está recibiendo desplazados. Pedimos sobrevuelos aéreos para tratar de ubicar a personas y familias que tienen banderas blancas, sobre todo para protegerles sus vidas, porque pues ellos lo que dicen es que les dan mucho miedo con el tema del sobrevuelo de los drones. Entonces, ¿hay posibilidades de que se realicen extracciones humanitarias vía aérea de los lugares donde hay esas banderas blancas? Se está revisando que también el ejército y la policía nos ayude si es necesario, en llegado caso que la seguridad lo permita, de poder hacer extracciones a las personas que soliciten este tipo de ayuda. Los retenes y patrullajes de la guerrilla a plena luz del día genera temor entre las comunidades. En Cúcuta, la Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz va recibiendo a los desplazados que de a poco van llegando. Son 43 personas las que han llegado durante estos días, se han reubicado en familiares y conocidos de ellos mismos. No ha habido necesidad de acudir a albergues o a algún mecanismo de atención. La misión médica también se ha visto afectada. Una ambulancia del corregimiento de la Gabarra no logró salir de la zona con un herido y el personal médico no ha podido atravesar la ruta que conduce desde Tibú hacia el municipio de Tarra por amenazas. Desde que inició todo ese conflicto hasta la fecha, desde el 16 de enero hasta el día de hoy, hay alrededor de 87.688 personas desplazadas. ¿Qué ha sucedido? Luis Fernando Niño, quien es el alto consejero de paz, nos explicaba que el ELN y las disidencias de las FARC declararon un cese o una tregua hacia la fuerza pública, no ataques contra el ejército o la policía, pero entre ellos no hay un cese a las hostilidades y esto es lo que está generando un panorama de violencia más grave. Luis Fernando, usted tiene información actualizada de lo que está en estos momentos pasando en el Catatumbo. Estábamos hablando hasta hace un momento de 250 familias desplazadas. ¿Tiene información nueva? Bueno, tenemos varios puntos. La primera
que se presentaron enfrentamientos el día de ayer en el kilómetro 25, kilómetro 16, esos hacia la Gabarra, norte de Santander. Las características obviamente son zonas alejadas, es en la zona rural de Tibú. Por cuestiones también se dio una desconexión eléctrica de reparación que se han venido dando durante estos días en medio de la Navidad, y en algún momento perdieron comunicación porque los celulares, el internet y todo esto funciona. Las imágenes que ustedes tienen o que están llegando son imágenes del día de ayer, porque hoy lo que recibimos fue las personas que están llegando a la alcaldía de Tibú y algunas otras que no han podido salir, porque para salir de la Gabarra hay que pasar por estos puntos que les estoy mencionando, del kilómetro 16 y 25. Lo segundo, tenemos registrados ya 183 núcleos familiares, que nos da una posibilidad de 252 personas por el momento. Estaba en conversación tanto con el Defensor Regional del Pueblo Norte de Santander, que me indica que ya están llegando por sus propios medios, no de manera masiva, sino lo que llaman gota a gota, a Cúcuta, a algunos de estos desplazados que estaban en Tibú. Y también acabo de tener una reunión conjunta con las fuerzas militares de la segunda división, de las brigadas que tienen que estar ahí, y están ya reportando presencia en las zonas donde se dio las confrontaciones. ¿Siguen los enfrentamientos en este momento, los combates? El ejército reporta 0 combates en este momento, pero sí la gente manifiesta vista de drones. Y para los que saben cómo ha sido la guerra aquí en este año que llevamos, ya lamentablemente vamos a cumplir un año en 15 días, pues los drones ya los están operando estos grupos, y obviamente cuando la comunidad comienza a hablar hay que escucharla, porque ellos van transmitiendo, así como nos van mandando videos, nos van llamando, nos van enviando WhatsApp. Me comuniqué con los sacerdotes católicos, cómo está la zona por allá, y lo que la gente tiene es mucho temor. Por ahora ya se ha llevado un consejo de seguridad hoy a las 9 de la mañana. A las 2 de la tarde también se realizará otro consejo de seguridad para evaluar la situación. Nos dicen en este preciso instante que el presidente de Junta de Acción Comunal del kilómetro 16 está saliendo hacia la zona donde se presentan pues esas confrontaciones, y buscará generar un corredor humanitario para tratar de sacar a las personas que están confinadas en este territorio. Richard, y usted lo mencionaba hace un instante, ni en sus hogares pueden tener paz algunas personas en el Catatumbo. En medio de la cruenta guerra que se libra en la región, una mujer cayó en una mina antipersonal a escasos metros de la puerta de su casa. Stephanie Valencia, ¿cómo está la mujer? Ana Milena, buenas tardes. Mire, es impresionante, pero ya la población civil ni siquiera puede salir de su casa para ir a buscar un refugio o ir a buscar un albergue. Lo que hemos visto o lo que se ha registrado recientemente ha sido el caso de esta mujer que, saliendo de su casa, una campesina que saliendo de su casa unos pasos más adelante cayó en una mina antipersonal instalada, según el ejército, por el ELN. Enfermeros de combate tuvieron que llegar hasta ese punto, la vereda Caño Indio, en zona rural de Tibú, en norte de Santander. Allí le prestaron los primeros auxilios, lograron estabilizarla y posteriormente la evacuaron vía helicoportada hacia un centro médico, en donde afortunadamente, según el parte que entregan al momento, es que la vida de la mujer ya no corre peligro, pero recibió o tiene fuertes afectaciones en ambas piernas. El Ejército Nacional dice que fue instalado por el ELN, pero hay otra mujer civil también que también resultó herida en medio de la Navidad, esta vez por explosivos que fueron lanzados a través de drones, que son los que están empleando estos grupos en medio de esas confrontaciones entre ellos. Estamos hablando de disparos, de minas y de explosivos, en los que una vez más la población civil vuelve a quedar en medio de ese fuego cruzado. Pero estos son los casos que se han conocido. Hay muchas otras zonas, territorios completamente bajo el control de estos grupos guerrilleros, a los que no se ha podido llegar. El Ejército Nacional desde el 24 de diciembre desplegó tropas, incluso envió helicópteros también de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para lograr disipar a esos grupos y proteger a la comunidad que pasó una Navidad bajo fuego y que ya cumple 3 días.
Una compleja situación, Stephanie. Eso lo ha vivido el Catatumbo de manera sostenida durante todo el 2025. Catalina Vargas, usted nos cuenta qué dicen las cifras y los organismos humanitarios. Lucía, pues mire, un punto crucial de lo que ha sido el recrudecimiento del conflicto en esta zona del país se registró a partir del 16 de enero de este año, desencadenado por un ataque perpetrado por parte del ELN el día anterior en zona rural de Tibú, donde fueron asesinados Miguel Ángel López Rojas, su esposa Zulay Durán Pacheco y su hijo de 9 meses en presencia de otro hijo menor de edad. Esta familia que ustedes ven aquí, ataque que se atribuyó al Frente 33 de las disidencias de las FARC por parte del ELN, por lo que se lanzó una ofensiva por parte de ese grupo guerrillero concentrada en municipios como Teorama, Convención, San Calixto y Acarí, generando lo que se consideró este año la peor crisis humanitaria en la historia reciente. Una ofensiva ilegal que hoy continúa, como lo explica la defensora del pueblo Iris Marín. Pero muy pronto el Frente 33, a partir de marzo, abril, se consolidó nuevamente, han llevado personal de otras partes del país para poder retomar y le han ido ganando además espacio al ELN durante todo este año, con unos días más duros que otros. Ha habido una confrontación entre los dos grupos. También impresiona, aterra, preocupa el hecho de que el Frente 33, pues recordemos, hace parte de las disidencias de Calarcá y está en mesa de conversaciones con el gobierno nacional. Ellos se habían comprometido desde abril más o menos del año pasado, de este año, perdón, a una zona de ubicación temporal. Ellos habían dicho que sería en Tibú. Nosotros dijimos muy difícil que sea en Tibú porque es el epicentro de la confrontación con el ELN, como lo estamos viendo. Esa zona de ubicación temporal no se ha podido concretar. Obviamente es muy difícil que se pueda hacer en Tibú en estas condiciones, pero lo más preocupante es que uno no ve la voluntad realmente de que estén caminando hacia un desarme, sino que al contrario están en plena guerra con el ELN por el Catatumbo. Y es que las cifras de lo ocurrido este año en esta región del país son alarmantes, según el más reciente reporte del puesto de mando unificado por parte de la Gobernación. Hasta el 16 de diciembre se han registrado las siguientes cifras. Tenemos 87.438 desplazamientos, 166 homicidios, 5 asesinatos de firmantes de paz y más de 128 personas heridas entre civiles y militares. Este es el panorama que plantea el director de Indepaz, Leonardo González. Esta situación no es nueva ni sorpresiva. La crisis ya se venía gestando desde finales del año pasado y fue advertida por la Defensoría del Pueblo mediante la alerta temprana 026 del 2024 y este año por la alerta de inminencia 017 para Tibú, en la que se alertó sobre el aumento de las confrontaciones armadas, el uso de artefactos explosivos y la intensificación de la disputa territorial entre grupos armados ilegales, factores que hoy se traducen en desplazamientos masivos, confinamientos, graves afectaciones a la población civil, entre otras acciones. El Catatumbo sigue siendo una de las regiones más difíciles de controlar por parte del Estado, por tratarse de un corredor estratégico para diferentes economías, especialmente economías ilegales, con una geografía compleja y una ubicación fronteriza que facilita la movilidad de los grupos armados. Finalmente veamos los escenarios planteados para el Catatumbo tras las diversas alertas elevadas por parte de la Defensoría del Pueblo. En primer lugar tenemos la intensificación de la disputa territorial. La confrontación entre el ELN y el Frente 33 tiende a prolongarse, según esta entidad, con alta intensidad en municipios como Tibú y El Tarra, generando desplazamientos, confinamientos, restricciones a la movilidad y uso de algunos métodos de guerra no convencionales. En segundo lugar, tenemos la consolidación territorial del ELN. Este grupo ilegal busca expandirse y consolidar su control social, normativo y económico en áreas como Ocaña, Convención y Sardinata, debilitando allí la institucionalidad. Y finalmente tenemos el panorama del posible ingreso del Clan del Golfo al Catatumbo. Existe un riesgo, según la Defensoría del Pueblo, latente de expansión de este grupo ilegal desde zonas de influencia en el sur del Cesar, Bolívar y Magdalena Medio, lo que introduciría un nuevo actor en medio de esta guerra y elevaría esta confrontación.